En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes ser un referente de tu sector y hacer crecer tu negocio a través del podcast, haciendo vídeos de calidad que transmitan la profesionalidad y autoridad que tienes tú y tu empresa mientras consigues llegar a millones de personas. Y no cualquier tipo de personas, sino aquellas que tienen interés real en tu negocio y pueden terminar convirtiéndose en clientes. Soy Sergio Martínez y a día de hoy ya hemos generado más de 200 millones de visualizaciones para marcas personales y empresas a través del podcast. Y ha sido un especial con este formato porque tiene unas ventajas y unas particularidades que lo hacen destacar muy por encima de otro tipo de contenido cuando estamos hablando de negocios. Y te los voy a mostrar todos en este vídeo. Pero antes de continuar, si quieres saber cuál es la estrategia exacta que nosotros utilizamos con marcas personales y empresas para posicionarlos como referentes de su sector a través del podcast, he creado un vídeo que tienes en la descripción y lo único que tienes que hacer es ir al enlace, hacer clic, solicitar acceso y ahí vas a poder ver la estrategia completa que nosotros utilizamos. Te espero dentro. Bien, si estás en este vídeo, probablemente ya sepas cuál es la importancia de las redes sociales en tu negocio o en tu empresa, o bien porque lo has experimentado tú mismo y has empezado a ver que llegan algunos clientes desde redes sociales, o bien porque todavía no has entrado ni siquiera has dado el primer paso, pero sabes que tienes todo un mercado por descubrir y al que poder abarcar con tu negocio. Independientemente de tu caso, la mayoría de problemas que suele encontrar la gente cuando empieza en redes sociales es que no sabe por dónde empezar, no se siente cómodo grabando el típico contenido de Reels, TikToks, etcétera, súper guionizado, o bien hacen posts estéticos que son correctos pero no llegan a absolutamente nadie. Es decir, hay una serie de problemas asociados al típico contenido que hace todo el mundo y que te recomiendan hacer los del departamento de marketing, los community manager, cualquier agencia de marketing, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que no sabe mucha gente? Lo que no sabe es que hay un formato 1000 veces más sencillo de hacer, que requiere muchísimo menos tiempo, funciona increíblemente bien en cuanto al alcance y convierte una barbaridad de espectadores en clientes. Y es el formato podcast. Y quiero hablar de eso en este mismo vídeo. Quiero que conozcas las ventajas principales que obtienen las empresas y los negocios que hacen un podcast para su empresa o su negocio. Porque es una barbaridad y muy probablemente, si no te habías planteado hasta ahora hacer un podcast, después de ver este vídeo, sepas que es un formato absolutamente ganador para tu empresa. Así que vamos a verlo. ¿Por qué el podcast funciona tan bien para negocios? Bueno, lo primero de todo es que es un formato ganador. Es decir, es un formato, el podcast, que va a funcionar muy bien en todas las plataformas. Es decir, no importa dónde esté tu audiencia objetivo, no importa que esté en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, da igual, no importa dónde esté, porque es un formato que va a funcionar muy bien en todas ellas y te va a permitir llegar a tu audiencia objetivo, porque como funciona bien en todas las plataformas, da igual en cuál esté, que vas a ser capaz de llegar hasta ella. Una de las cosas más importantes del podcast, que probablemente ya habrás visto, una de las cosas por las que más se conoce el podcast, es por la capacidad de multiplicar el contenido. Es decir, que tú una pieza de contenido larga, como puede ser el episodio completo de YouTube, por ejemplo, puedes sacar contenido prácticamente infinito. Puedes sacar muchísimas piezas más pequeñas y luego cada pieza pequeña de contenido, cada clip, la puedes editar de 1000 formas diferentes, lo cual hace que el contenido se multiplique de una forma exponencial, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la multiplicación del contenido? Pues nos permite sobre todo ahorrar tiempo y maximizar alcance. Por ejemplo, de un día de grabación, literalmente, puedes hacer episodios para meses. De hecho, nosotros el promedio que solemos tener en nuestros podcasts es de un día de grabación te puedes sacar sobre 3 meses de contenido, lo cual es una auténtica barbaridad. Eso significa que en 4 días has hecho contenido para todo un año. A quien le cuesta más, en lugar de grabar en un día, graba en un día y medio, 2 como muchísimo, pero es que a lo sumo es como máximo 8 días de grabación para un año entero de contenido, lo cual es una barbaridad el ahorro de tiempo que supone. Luego, además, lo que estaba comentando de cada episodio, sacas decenas de piezas de contenido para todas las plataformas durante meses. Y como es un contenido que funciona bien en todas las plataformas porque es un formato ganador, va a sacar un montón de contenido bueno para TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, LinkedIn, etcétera, la plataforma en la que te encuentres. Y como funciona muy bien en todas esas plataformas, impactas en grandes audiencias, sea cual sea su patrón de consumo. Es decir, no importa que tu audiencia sea de consumir pocos vídeos, pero vídeos muy largos y densos. Para eso tiene el episodio completo en YouTube. Que escuche solo formato audio cuando va en el coche hacia el trabajo o hacia el gimnasio. No pasa nada, tienes el formato audio en podcast. Que solo consume vídeos cortos en YouTube. No pasa nada, sacamos fragmentos de 10-15 minutos para YouTube. Que solo consume vídeo corto desde el móvil. No pasa nada, sacamos clips para vídeo corto. Es decir, la capacidad de generación de contenido que tiene el podcast es la mayor capacidad de contenido que tiene ningún tipo de formato. Y eso nos permite llegar a cualquier audiencia, esté donde esté y sea cual sea su patrón de consumo. Y esto es algo potentísimo, sobre todo si tenemos un negocio y queremos llegar a una audiencia en concreto. Una de las cosas más importantes, gracias a que el podcast sobre todo funciona en YouTube, es que ese contenido funciona durante todo el año. Es decir, un episodio bien hecho atrae audiencia constantemente y potenciales clientes durante meses o años sin esfuerzo adicional. Y quiero ponerte un ejemplo claro. No, de hecho, he puesto dos. Dos ejemplos.
Este episodio, por ejemplo, más de 900.000 visualizaciones. Un episodio que se subió hace 300 días. Aquí lo puedes ver. Y cada 48 horas sigue generando 3.892 visualizaciones. Eso son prácticamente 1.900 visualizaciones al día. Este episodio desde hace un año. Este más de lo mismo. Se subió hace 100 días. A día de hoy 150.000 visualizaciones. Pero cada 48 horas genera 2.500 visualizaciones. Es decir, cada día le están viendo este episodio 1.250 personas. Imagínate el acumulado que puedes llegar a generar cuando tienes 5, 10, 15 episodios que te están trayendo miles de personas todos los días. El efecto que puede tener en tu negocio es una auténtica barbaridad. Por eso nos parece tan potente el podcast. No solo porque solo con estas cosas que te he comentado ya, es un formato para tener en cuenta 100%. Pues cuando tenemos en cuenta que esto hace bola de nieve y generamos episodios que son vistos durante años, el crecimiento que puedes tener es exponencial. Y la capacidad de atraer potenciales clientes es una absoluta locura. Bien, el podcast también hace que la audiencia pase horas contigo. Y esto, ahora vas a ver también en los siguientes puntos, que es una de las cosas más importantes para convertir audiencia en clientes. En el podcast están contigo por horas, a diferencia de un Reels de 60 segundos en el que te van a ver unos segundos, probablemente ni siquiera lleguen a los 60 segundos porque van a deslizar y se van a poner a ver otra cosa, porque el patrón de consumo en el contenido corto es muy estimulante. Pero en el podcast, cuando llegan a ti, pueden estar durante horas escuchándote. Y te van a escuchar durante una hora esta semana, pero la semana siguiente te van a escuchar otra hora, a la semana siguiente otra, a la siguiente otra. Y eso lo que hace es generar una relación de confianza acelerada. Es decir, la gente siente que te conoce a ti, a tu empresa y a tu solución. Aparte de escuchar anécdotas, de conocer tus valores y saber mucho más de ti y de tu empresa, que eso genera una relación mucho más estrecha. Es el formato con mayor profundidad en Internet ahora mismo y te permite conectar mucho más con tu audiencia. Y esto es algo fundamental para vender. Por supuesto, el podcast es un contenido que te posiciona como referente. Es decir, te escuchan sobre cosas que sabes en una conversación normal. Y eso genera autoridad. Y me voy a explicar con esto. En el típico contenido de Instagram, TikTok, etcétera, es muy estimulante. Estás peleando por la atención, porque es todo muy dinámico, todo muy enérgico, todo muy estimulante. Entonces, la propia dinámica de este tipo de contenido te exige tener muchas veces un guión. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a la gente cada vez le gusta menos el guión, cada vez le gusta menos lo artificial, está priorizando algo más natural. Y tú en un reel o en un TikTok podrías guionizarte una cosa, un texto, para parecer un experto. Sin embargo, en un podcast de una hora, tú no puedes guionizar una conversación de una hora de forma natural. Es imposible. Por tanto, tú cuando estás hablando en una conversación normal sobre algo que sabes, se sabe, la audiencia entiende perfectamente que realmente sabes y sí que eres experto, porque nadie podría falsear una conversación durante una hora. Como poder se puede, pero es extremadamente complicado. Entonces, no es necesario que estés diciendo yo soy un experto o yo tengo tantos títulos o yo sé esto, yo sé esto otro. Simplemente tener una conversación natural sobre tu sector y sobre el tema que controlas, la gente ya se va a dar cuenta de que eres una autoridad en ello y cada vez te va a ir posicionando más como referente conforme te escuche durante una hora, otra y otra, porque saben que realmente sabes, valga la redundancia, de aquello que estás hablando. Una de las cosas fundamentales para negocios, potencia la venta. Potencia muchísimo la venta. Si estamos comentando que pasan horas contigo, generan una relación de confianza acelerada, entienden perfectamente cómo eres, cómo es tu empresa, cómo es tu solución, tus valores, entiende absolutamente todo conforme te van a escuchar durante horas, 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 y saben perfectamente que es un referente, que tienes autoridad y que eres un experto y sabes de lo que estás hablando, todo eso potencia la venta. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el podcast la audiencia entiende mucho mejor qué es lo que estás ofreciendo y cómo les ayudas. Es decir, en el tráfico frío muchas veces va a llegar personas a llamada o de la forma en la que tú vendas, va a llegar gente que ni siquiera va a saber del todo lo que estás vendiendo y te va a preguntar, oye, yo quiero saber esto en qué consiste, cuéntame A, cuéntame B, cuéntame C. Aparte de perder muchísimo tiempo por parte del equipo comercial, la gente llega mucho más fría y es mucho más complicado que te compren. Sin embargo, cuando te han estado escuchando durante horas y entienden perfectamente quién eres, lo que vendes, cómo les ayudas, etcétera, es mucho más sencillo que te compren porque entienden perfectamente lo que ofreces y cómo les ayudas. Eso obviamente reduce la fricción de venta. Te compran mucho más fácil porque te conocen y te posicionan como experto, algo que no harían si no tuvieran este nivel de conciencia ni supieran realmente lo que haces ni que eres un experto. Todo esto en conjunto hace que lleguen prevendidos a la propia venta.
Y eso hace que la audiencia pase el tiempo necesario, el que sea, escuchándote hasta que estén listos para hacer la compra. Va a haber gente que tú no sabes las horas que te va a estar escuchando. A lo mejor está 1 hora, 2, 4, 6, el tiempo que sea, pero en el momento que sienta que realmente te conoce lo suficiente tu solución, vas a ser el primero en el que van a pensar, y eso va a hacer que cuando se haga esa llamada de venta o la forma en la que tú vendas, lleguen prácticamente prevendidos. Simplemente vas a resolver unas pocas dudas y hacer la venta. Y por supuesto te permite vender a precios más elevados con más facilidad. ¿Por qué? Porque te conocen mucho mejor, saben mucho mejor cómo lo solucionas, saben perfectamente que tu solución es mejor que la competencia, tienen una relación de confianza contigo, entienden perfectamente todo, por tanto es mucho más sencillo vender más caro lo mismo. Luego algo que también muy poca gente sabe es que el podcast genera demanda. Es decir, muchas personas van a escuchar la existencia de tu solución por primera vez en tu podcast y para ellos tú vas a ser la persona que les descubrió eso. Generar demanda es muy potente. Personas que no sabían que su problema se podía solucionar con X, ahora lo saben. Es decir, que si tú tienes algo diferenciador en tu empresa con lo que ayudas a las personas y que te hace estar por encima de la competencia o ser diferente a la solución que ofrezca la competencia, muy probablemente la audiencia, la primera vez que lo escuche, que tu solución tiene X, va a ser en tu podcast. Y cuando sepa que su problema se puede solucionar con X que tú tienes, tú vas a ser en su mente la primera persona en la que pensar o a la que ir o a la que comprar cuando quieran solucionar su problema con X. Por tanto, el podcast genera demanda, da a conocer esa solución especial que tú tienes para que cuando haya gente que quiera solucionar su problema, automáticamente piense en ti, porque tú eres la persona que les descubrió que su problema se podía solucionar con eso. Por supuesto, es una fuente de nutrición brutal, de las cosas también más potentes que tiene para generar venta. Es decir, el hecho de que pasen tanto tiempo contigo permite darles muchísima información de por qué tú eres la mejor solución en diferentes episodios de la forma en la que tú quieras. Porque como van a pasar tanto tiempo contigo, vas a poder educarles de cualquier ángulo, de la forma en la que tú quieras, y van a entender perfectamente por qué tú eres la mejor solución. Por tanto, educa a tu audiencia hasta el punto en el que llegan listos para comprar. Además, si hay leads que llegan a ti por otros canales, redirigir al podcast nutre para elevar su temperatura. Es decir, si tú, por ejemplo, vendes con anuncios y la audiencia llega muy fría, es gente que te descubre, pero no sabe ni lo que vendes, ni cómo puedes ayudarle, ni quién eres, etcétera. Toda esa audiencia fría la puedes redirigir al podcast para que entiendan mucho mejor tu solución, entiendan cómo les puedes ayudar, entiendan la forma en la que podrían solucionar su problema, que conozcan otros casos de éxito, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa gente que llega fría por cualquier otro canal, la puedes nutrir muchísimo en el podcast, aumentar su temperatura y hacer que esté mucho más cerca de la compra. Y cuando generas comunidad te terminan comprando antes o después. Esto es así, o sea, esto no hay discusión. De hecho, si alguno de los que estáis viendo este vídeo tenéis comunidad o habéis tenido comunidad en algún momento, sabes que cuando una persona es un oyente de tu podcast o es un fan o es una persona que es parte de tu comunidad, eso facilita muchísimo la venta. ¿Por qué? Porque se siente parte de un grupo en el cual tú estás como referente o principal, etcétera, y por tanto, si quieren comprar a alguien esa misma solución que tú tienes, pues tú eres la primera persona a la que van a acudir. ¿Por qué? Porque son parte de tu comunidad y antes de ir a otro, va a ser tú el primero en el que van a contar. Por supuestísimo, todo esto reduce el coste de adquisición de clientes, porque además el podcast atrae, educa y convierte. Que son mucha gente que no lo piensa, que toman solo el podcast como una fuente de atracción de tráfico, como una fuente de educación o de nutrición, pero realmente el podcast es un formato que atrae, educa y convierte, hace las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, la gente que te ve en anuncios y además es gente que ya te ha visto en tu podcast o ve semanalmente tu podcast, te conoce a ti o a tu empresa y sabe perfectamente lo que hacéis. ¿Qué ocurre cuando una persona ya conoce perfectamente todo eso y ya tiene esa nutrición? Que cuando ve el anuncio es mucho más probable que ese anuncio funcione. Por tanto, el coste de adquisición de cliente del propio anuncio te va a caer gracias al propio podcast. Además, el podcast es una fuente de atracción de potenciales clientes, es decir, el propio algoritmo de las redes sociales va a mostrar tu podcast, te va a descubrir a nuevas personas. Además, las redes sociales tienen un algoritmo cada vez mucho mejor y cada vez te muestran más a esa audiencia objetivo realmente a la que tú quieres llegar. Por lo tanto, es mucho más sencillo atraer no solo audiencia, sino potenciales clientes. Y por supuesto, el propio podcast permite redirigir a la venta al igual que un anuncio. Nosotros tenemos estrategias para hacer estas redirecciones y vender desde el podcast. No me voy a meter ahí porque ya es mucho más largo, pero algo tan sencillo que seguro que ubicas como poner un enlace en la descripción del podcast ya es una forma de redirigir
a la venta, a una landing o a la forma en la que tú suelas vender, para que ese podcast no solo atraiga y eduque, sino que también te permita convertir a la audiencia en clientes. Por supuestísimo, reduce los ciclos de compra, es decir, toda esta nutrición que estamos generando, toda esta confianza, todo esto que estamos comentando, lo que va a hacer también es que se reduzcan los ciclos de compra. Es decir, el lead está mucho más predispuesto a comprarte cuando te escucha durante horas y no tarda tanto en tomar una decisión. Es decir, sobre todo empresas B2B que tenéis ventas súper largas, que se os puede llegar a alargar una venta durante un año. Imagínate cuánto puede suponer de beneficio el hecho de acortar esas ventas muchísimo más. Es decir, el que el podcast os permita conectar mucho más con ese potencial cliente, que os conozca mucho mejor, que sepa lo que hacéis perfectamente, que conozca casos de éxito, anécdotas, eso va a cortar a un nivel la toma de decisión de empezar a trabajar contigo, con vosotros, de una forma brutal. Por tanto, va a reducir muchos ciclos de compra y va a hacer que podáis crecer muchísimo más rápido porque está entrando dinero mucho más rápido, porque la gente tarda mucho más, o tarda mucho menos, perdón, en tomar esa decisión. Por tanto, esto es algo fundamental, sobre todo para los que vendéis B2B y tenéis ciclos de compra muy largos. Y luego esta la dejo para el final, pero me gusta mucho porque es algo que yo no tenía tan en cuenta y empecé a darme cuenta de esto hace un año, de la capacidad de networking estratégico que tiene el podcast. Es decir, el podcast te permite conocer a gente a la que te sería muy difícil acceder de otras formas. Y el podcast es la excusa perfecta, sobre todo si tienes un podcast que tiene audiencia, es una excusa brutal. Si hay una persona a la que te gustaría conocer, pero te parece muy violento, directo, lo que sea, directamente proponerle quedar, veros o no surge la ocasión por el motivo que sea, el podcast es la excusa perfecta para decir, oye, ¿qué te parece si vienes a mi podcast y hablamos de este tema, que para nosotros sería un placer entrevistarte y hablar sobre X? La persona, sobre todo si tienes audiencia, va a estar encantadísima de ir al podcast, de charlar y tener un rato agradable hablando de eso que sabe, de su trabajo o de lo que sea. Eso te facilita sinergias y colaboraciones con personas a las que te costaría acceder y además te permite convertir invitados en clientes. Sobre todo los que vendéis B2B y los que estáis en este caso, que tenéis ciclos de compra, ciclos de venta muy largos. El hecho de atraer a esos potenciales clientes como invitados a través del podcast es una fuente brutal de adquisición de clientes y os va a permitir generar muchísimo networking y llegar a personas súper interesantes simplemente por tener un podcast y llegar a audiencia y hacer un contenido realmente bueno e interesante. Y estos son los motivos por los que nos gusta tantísimo el podcast para negocios. Simplemente recordarte que en la descripción tienes la estrategia completa con la que ayudamos a marcas personales con negocios y a empresas a posicionarse como referentes del sector a través del podcast. Simplemente, si quieres verla, lo único que tienes que hacer es hacer clic en el enlace que tienes en la descripción, solicitar acceso y podrás ver la estrategia completa. Nos vemos dentro.